Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión de hoy miércoles 4 de agosto. Gracias a Dios porque nos permite seguir en contacto. Señor, que sea de bendición. Perdón, 170. Hemos estado leyendo de 8 en 8 y pues vamos a darle continuidad a este salmo hasta que lo terminemos de leer completamente, ya que pues muchas veces no leemos este salmo, decimos por la extensión del mismo, a veces lo pasamos por alto en nuestras lecturas devocionales y no leemos alguna fracción por lo menos de él, pero leer todo este salmo y aprender de este salmo la actitud, la importancia, la necesidad que tenemos todos de la palabra de nuestro Dios, tal como lo experimentó el salmista David, quien es el autor de esta porción de las Escrituras. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 89 de este salmo: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Pues gracias a Dios por la lectura de la palabra de nuestro Dios. Esperamos que estas lecturas sean de bendición, de edificación para nosotros como pueblo del Señor, y podamos ver cómo el salmista, en medio de diferentes circunstancias, ya sea en su propio pecado, en sus debilidades, enfermedades, frente a amenazas, frente a enemigos, siempre la palabra de Dios era un aspecto central en su vida, y esto era lo que le daba firmeza, fortaleza, valor, consolación, lo que le mantenía en integridad en medio de las tentaciones y de las acechanzas del enemigo. Así que en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión y circunstancia, la palabra de Dios es pertinente, es importante para nuestras vidas, que la leamos, que la meditemos, que la aprendamos de memoria y guardemos lo que en ella está escrito para nuestras vidas. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, en este momento. Si usted tiene alguna petición de oración delante de nuestro Dios, le invito a que dedique este tiempo para estar orando y que nos unamos en mente, en corazón, en espíritu para poner nuestras peticiones delante del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque una vez más tú nos concedes la oportunidad de poder estar a través de este medio, Señor, en comunión contigo y en comunión unos con otros.
Gracias, Padre Celestial, porque tú pones a nuestro alcance, Señor, siempre tu palabra, para que no nos haga falta el alimento espiritual, el pan de cada día, Señor, no solamente que alimenta nuestros cuerpos, sino también el pan que alimenta nuestro espíritu, que nos devuelve, Señor, los ánimos, las fuerzas, y que afirma nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestro amor hacia ti. Señor, gracias, Señor, te damos por toda buena dádiva, por todo don perfecto que desciende siempre de tu parte, Señor, hacia tu pueblo. Gracias porque tú eres nuestro sustentador y porque tú provees a toda necesidad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú cuidas y tú haces, Señor, misericordia, como dice tu palabra, sobre millares, sobre millones, sobre los que te aman, sobre los que invocan tu nombre, sobre los que, Señor, han puesto su confianza, su esperanza en ti. Gracias, Señor, te damos porque tú permaneces fiel hacia tu pueblo, Señor, aun cuando nosotros llegamos a ser infieles. Tú permaneces siempre fiel, Señor, y es en esa fidelidad tuya, es en tus obras, Señor, en tu pacto de gracia, Señor, que has establecido desde la eternidad y hacia la eternidad, que nosotros podemos, Señor, tener una nueva relación contigo, Señor, al habernos rescatado de nuestros delitos y pecados, de nuestra muerte espiritual, de nuestra vana manera de vivir, para que ahora, Señor, tengamos comunión contigo como tus hijos, como tu familia, y para que en esa nueva relación contigo, Señor, podamos servirte, podamos amarte, podamos alabarte, Señor, invocar tu nombre y proclamar, Señor, tu palabra. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo y que, Padre Celestial, podamos obtener de ti, de tu palabra, Señor, el consuelo, la dirección, la fortaleza, la sabiduría que necesita nuestra alma, Señor. Padre Celestial, ponemos también delante de ti, Señor, nuestras peticiones, nuestras debilidades físicas, por cuestión de enfermedades, Señor, por situaciones, Señor, de algún otro tipo de necesidad, de cualquier tipo de problema al cual nos estemos enfrentando, Señor. En estos momentos tú conoces todo, Señor, de nuestras vidas, nada te es oculto, Señor, y queremos, Señor, con humildad reconocer todas esas debilidades y pedirte, Padre, que en donde hay necesidad de perdón, tú perdones, Señor, nuestras vidas, nos restaures, Señor, renueves nuestra fe, nos levantes, Señor, con nuevos ánimos. Pero también, Señor, donde haya necesidad de salud física, que también, Padre Celestial, tú traigas sanidad, tú traigas nuevas fuerzas, Señor, y que traigas también consolación, Señor, para poder soportar cualquier tipo de tratamiento, Señor, médico, y que, Padre Celestial, aun cuando no haya pronósticos favorables, Señor, en la salud, Señor, que nuestra confianza en ti, Señor, permanezca, y que, Señor, tengamos la confianza de tus promesas, de que tenemos la promesa de un cuerpo nuevo, glorificado, Señor, cuando tú vengas por segunda vez. Que esa sea nuestra esperanza, Señor, nuestra meta final, Señor, de poder estar contigo en gloria, Señor, y que las cosas de este mundo que son pasajeras, Señor, las podamos medir en referencia, Señor, a lo que tú nos has prometido, Señor, a lo que es eterno. Y que, Señor, no nos desanimemos, no nos entristezcamos, al contrario, Padre Celestial, que podamos renovar más y más nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en ti, Señor. Donde hay, Señor, muerte también, Señor, donde han fallecido seres queridos, Padre, te pedimos que tú traigas consolación a sus vidas, Señor, en la vida de nuestros hermanos, Padre. Sé tú con cada uno de aquellos hermanos que han perdido un ser querido, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor, y te pedimos, Padre, que
tú los abraces, que tú los guardes, Señor, que les consueles, les llenes de paz, Padre Celestial. Y Señor, pues sé tú, Padre Celestial, con tu iglesia, Señor, la iglesia universal, donde quiera que se encuentre, Padre Celestial, derrama tu bendición sobre tus hijos, Señor. Y de manera particular, Señor, te suplicamos por esta iglesia, la Santísima Trinidad, por cada familia, Señor, por cada padre, madre, por cada hijo, por cada nieto, por cada abuelo, Señor, por cada persona, Señor, que componen las diferentes familias de tu iglesia. Señor, guárdales, bendíceles y, Señor, pues trae a cada seno, en cada hogar, Señor, pues siempre, Señor, el alimento espiritual, tu palabra y tu paz y tu amor, Señor, en cada familia, en cada vida. Señor, quédate pues con nosotros en esta hora, Señor, y recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones, Señor. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender el mensaje de tu palabra que has preparado, Señor, para nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos meditando, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, en el Salmo número 23. Salmos número 23. Voy a darle lectura a este salmo. Dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este hermoso salmo de las Escrituras es uno de los salmos que aprendemos de memoria desde temprana edad, y no solamente porque es un salmo pequeño, corto, sino porque tiene un contenido de seguridad, de protección, de confianza, de provisión, de esperanza, de cómo el Señor trata con nuestras vidas, y todo eso está expresado de manera poética y de manera sencilla, entendible, a través de la propia experiencia de David como pastor de ovejas en relación con sus ovejas, y cómo es que Dios trata con nuestras vidas, siendo Él el pastor y nosotros sus ovejas. Y en este salmo hemos estado meditando ya por varios miércoles, hemos estado meditando detenidamente, porque no solamente queremos aprender de memoria la palabra de Dios, muchas veces lo hacemos y eso es bueno, pero a veces no alcanzamos a reflexionar suficientemente sobre aquello que sabemos de memoria. Incluso lo hacemos como una oración a nuestras vidas, y muchas veces oramos el Salmo 23, cosa que es bueno. No está mal orar la palabra de nuestro Dios, orar con la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, tenemos que profundizar en sus enseñanzas, meditar en su significado, porque eso es lo que traerá convicción a nuestras vidas en los momentos de diferentes circunstancias, necesidades. Y al recordar la palabra de Dios, no solamente recordaremos la frase, sino es importante que recordemos su significado.
sus implicaciones. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nos dé sabiduría, entendimiento sobre aquello que hemos aprendido de la palabra de Dios, para que eso trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestras mismas fuerzas físicas y transforme nuestra vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y estamos meditando en el versículo número 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El miércoles pasado, si usted no ha visto la primera parte de este versículo que estuvimos reflexionando el miércoles pasado, le invitamos a que busque este video anterior en Facebook o en YouTube, para que tenga el contexto de lo que hemos dicho acerca de lo que son los valles de sombra y de muerte. Y solamente para recordar, hablábamos acerca de 5 aspectos, 5 realidades que las mismas escrituras nos muestran acerca de esos valles de sombra de muerte, que no son otra cosa sino nuestras circunstancias, nuestras tribulaciones difíciles, nuestras adversidades como seres humanos, por las que tenemos que pasar tarde o temprano. Hemos pasado ya, estamos pasando quizás en medio de una tribulación, de una adversidad, o pasaremos el día de mañana en una de estas circunstancias adversas y difíciles. Y tenemos que tener una perspectiva correcta acerca de lo que son las tribulaciones, de lo que son las pruebas, de lo que son las adversidades en nuestras vidas. Y algo que veíamos el miércoles anterior, nada más para mencionar los 5 aspectos, es que decíamos que los valles de sombra y de muerte, las tribulaciones, son inevitables. Tarde o temprano van a suceder en nuestras vidas. Están sucediendo, ya sucedieron quizás, y seguirán sucediendo. Es algo que nosotros, mientras estemos en este mundo, no vamos a poder evitar. Tenemos que asumirlas en nuestras vidas. No importa lo que hagamos, allí estarán siempre. Así que tenemos que ser realistas y conscientes de ello y tener una actitud correcta hacia ellos. Otra realidad acerca de las tribulaciones es que son no solamente inevitables, sino también imprevisibles. Muchas veces no podemos prever el mal que pueda suceder en nuestras vidas. Así como muchas veces no se pueden prever ciertos desastres naturales hasta que ya están sucediendo, quizá podemos reaccionar con segundos o minutos, pero en realidad ya están sucediendo. Así también, muchas de nuestras circunstancias adversas en nuestras vidas, enfermedades, accidentes, diferentes problemas, a veces no los vemos venir. No podemos alcanzar a ver lo que está delante de nosotros. Nosotros no vemos el futuro. Así que nuestra vista es muy corta, y en eso nos parecemos a las ovejas, que tienen una vista corta. No alcanzamos a ver más allá. Nos preocupamos sí por el futuro y tratamos de prever cosas en el futuro, pero son inciertas. No tenemos la seguridad y la certeza de que esas cosas en realidad van a suceder tal como nosotros la estamos planeando. Y dentro de esa perspectiva que podemos tener hacia el futuro inmediato o lejano, hay muchas cosas que suceden sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros las preveamos con anticipación como para poder evitarlas. Otra cosa que veíamos acerca de las tribulaciones es que son imparciales, es decir, suceden a todo tipo de personas. Así como Dios derrama su bendición, su gracia general, como la lluvia, como el sol, sobre buenos y malos, así también las adversidades vienen al ser humano de manera imparcial.
Todo tipo de personas sufre de todo tipo de circunstancias, de tribulaciones, de enfermedades, de muerte, de dolor, de necesidad, etc. No somos ajenos a cualquier tipo de mal que es propio de esta vida y del ser humano. Decía el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aún en esos aspectos morales y espirituales, somos acechados constantemente por nuestra humana debilidad. No somos ajenos y no deberíamos creer que somos intocables con respecto a esas amenazas, a esas debilidades. Ciertamente sabemos que Dios está con nosotros y Él nos libra de las acechanzas del enemigo. Sin embargo, también Dios puede permitir lo contrario, que el enemigo toque nuestras almas, que el enemigo también, con un propósito bueno, santo y justo, nos somete el Señor a prueba, porque el Señor quiere hacer algo importante en nuestras vidas, tal como sucedió en la vida de Job, por ejemplo. Y tenemos más ejemplos de estos casos también en las Escrituras, con los mismos apóstoles, con la misma iglesia del Señor. Otra cosa que decíamos es que las adversidades o las tribulaciones o valles de sombra de muerte son temporales. No duran para siempre. Por mayor que sea nuestra adversidad, nuestra prueba, nuestra tentación, nuestra lucha, no vamos a estar en esa circunstancia para siempre. Es algo temporal. Y muchas veces es mucho más corto de lo que nosotros pensamos. Por supuesto que cuando estamos en medio de la adversidad, el tiempo se nos hace eterno y tal parece que esa prueba, esa circunstancia no pasa de manera tan rápida como quisiéramos. Sin embargo, tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia de nuestras vidas que lo que es momentáneo e inmediato. Tenemos que ver nuestra vida desde una perspectiva más amplia, desde el plan eterno de Dios, y entender que aun cuando nuestras adversidades puedan prolongarse por un tiempo en esta vida, tarde o temprano terminarán. Porque nuestra vida continúa, nuestra vida sigue hacia la eternidad. Y aún en esos casos donde la adversidad nos puede llevar a la muerte, tenemos la esperanza de vida, vida después de la muerte y vida eterna. Tenemos la esperanza de la resurrección. Así que todas esas adversidades y angustias son temporales en este mundo y tenemos que entenderlas. El apóstol Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. ¿Y qué es lo que no vemos muchas veces? Sino el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Pero tenemos las promesas a las cuales podemos ver, en las cuales podemos poner nuestros ojos delante de nosotros. Así como Jesucristo puso delante de Él el gozo, dice, para poder soportar y sufrir la cruz para redención de nuestros pecados. Así que las tribulaciones son temporales. Y finalmente decíamos que las tribulaciones o los valles de sombra de muerte son, o tienen, mejor dicho, un propósito. Tienen un propósito. ¿Por qué? Porque Dios controla, que es soberano, que es eterno. Dios es un Dios de propósitos. Y todo lo que sucede tiene un propósito. Romanos 8:76, sobre lo cual basamos nuestro mensaje el domingo pasado, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Ya lo que decíamos es que esa expresión de Pablo no es una exageración. Él está basándose en el conocimiento del Dios vivo y verdadero, en el Dios soberano, creador, sustentador y salvador de todas las cosas. Nuestro santificador también.
aquel que tiene un propósito no solamente de salvarnos, de darnos vida eterna, sino de transformarnos, de transformar nuestro carácter, de transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfocar las realidades. Aquellas cosas que el mundo no puede tratar de la manera en que Dios las trata, las que el mundo no puede solucionar de la manera en que Dios las soluciona. Aquellas cosas de las cuales el mundo no nos puede dar certidumbre, paz, de la manera en que solamente Dios nos puede dar la paz, el consuelo y la seguridad que vienen de Él. Y todo eso es parte del propósito de Dios, no solamente un propósito temporal para este mundo en el cual el Señor está moldeando nuestra vida, sino para la eternidad, en donde pasaremos con Él la eternidad, en su gloria, en su gozo, en su alabanza, en su bendición, en todas aquellas cosas que nosotros no podemos ver ni imaginar en este mundo. Dice la Escritura, son cosas que Dios ha preparado para los que le temen. El propósito de Dios es eterno, y hacia ese propósito necesitamos aspirar, y en medio de nuestras tribulaciones ese propósito se va cumpliendo, porque no solamente el Señor quiere hacer algo en nuestra vida para aquí y ahora, sino para la eternidad, para Él, para nuestra relación y comunión con Él. Así que esas son 5 cosas que nosotros podemos ver acerca de las tribulaciones, de los valles de sombra de muerte de los cuales está hablando el salmista, a través de los cuales el Señor muchas veces nos hace pasar para llevarnos precisamente a lugares donde hay delicados pastos, aguas de reposo, donde podemos descansar, donde podemos ser saciados, donde podemos ser consolados. Hacia allá vamos en la eternidad. Así que la pregunta que yo quiero plantearnos en esta tarde, hermanos, y a la que queremos contestar es: ¿qué debemos hacer nosotros cuando pasamos por los valles de sombra de muerte? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que Dios está demandando de nuestras vidas cuando pasamos por medio de las tribulaciones, las adversidades, los problemas, las necesidades, las enfermedades, la muerte? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de nuestras vidas? Fíjese cómo David responde a esta pregunta en su propia experiencia como creyente. Dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por un lado, en primer lugar, David habla acerca de la actitud que él va a asumir en medio de esas adversidades, en medio de esos valles de sombra y de muerte. Habla de esa actitud y habla del fundamento para esa actitud. Su actitud es no temer mal alguno, pero el fundamento para esa actitud es que el Señor estará con él. Dios está con nosotros. Por lo tanto, en base a la presencia de Dios en nuestras vidas, a su cuidado, a su protección, a su dirección, es que nosotros podemos confiar, no desanimarnos. Podemos asumir una actitud apacible en nuestras vidas, sin temor. Y lo tercero que indica el salmista es cómo Dios trata con su vida, dejarse tratar por Dios en medio de esas circunstancias. Y dice el salmista: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la manera como Dios trata con nosotros en medio de esas adversidades. El salmista puede reconocer que Dios como pastor tiene una vara y tiene un cayado
que va a utilizar en nuestro bien, a nuestro favor, y eso va a traer como consecuencia a nuestras vidas aliento, ánimo, confianza, esperanza en medio de esas adversidades. Reflexionemos en cada uno de estos aspectos un poco más, hermanos. Lo primero yo que quiero animarle a usted, animarme a mí mismo, y que usted anime a cualquier otra persona con el mismo ánimo, con la misma consolación que nos provee la palabra de Dios, es que tenemos que rehusar al desánimo. ¿Por qué? Porque en medio de las circunstancias, cuando vemos esas adversidades, lo primero que sucede en nuestras vidas es el temor y el desánimo. Y son cosas a las cuales nosotros podemos rehusar desanimarnos, rehusar caer en el temor. Por eso dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él toma una decisión: no voy a temer en medio de esa circunstancia. Eso es lo que nos dice David como un creyente que pone su confianza en Dios. En cualquiera que sea su circunstancia, no voy a temer. Voy a caminar con calma en medio de este valle, porque yo sé que el Señor está conmigo. Así que Dios pide esta actitud en nuestras vidas. Y si Dios pide esta actitud en nuestras vidas, y el salmista dice que Él está tomando este tipo de acción en su vida, es porque es posible. Rehusar el desánimo es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces no queda de otra. El valle de sombra de muerte es algo por lo que tenemos que atravesar. Es algo que no vamos a rodear, es algo que no vamos a pasar por arriba o por abajo, sino a través de. Y esto requiere que tomemos una decisión en nuestras vidas. Y qué mejor estar preparados para tomar esa decisión con anticipación. Si ya hemos dicho que no sabemos cuándo vendrán esas circunstancias adversas, sí podemos prepararnos para ellas. Prepararnos para ellas. Y eso requiere que tomemos una decisión de fe, de confianza en Jesucristo como nuestro pastor. Y decir: Señor, no sé en qué momento tú me vas a meter en medio de un valle de sombra de muerte, pero quiero confiar en ti. Porque la confianza en el Señor desecha el desánimo, desecha el temor en nuestras vidas. El salmista lo escribió en otros salmos, cuando él en medio de esas circunstancias se cuestionaba a sí mismo, no a Dios, no a las circunstancias, sino a él mismo. Y él decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo se alentaba y decía: espera en Jehová, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Así que en momentos de adversidad nosotros podemos tomar esa actitud delante de nuestro Dios y decir, como dice el Salmo número 62: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Leo más adelante el versículo 5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Así que esa es una actitud que nosotros podemos asumir en medio de esas adversidades. En vez de dejarnos derrumbar, de dejarnos derrotar, de vernos a nosotros mismos con una actitud de conmiseración,
En vez de cuestionar muchas veces a Dios y decirle, ¿por qué Dios haces o permites que suceda esto en mi vida? O en vez de tratar de luchar con la circunstancia, tratando de controlar las cosas que están fuera de nuestro control. O en lugar de derrumbarnos a nosotros mismos y decirnos, pobre de mí, y pensar que somos víctimas solamente en esa circunstancia. La palabra de Dios nos muestra una actitud diferente, pero esa actitud requiere fe en Jesucristo, que Él es nuestro pastor, el cual nos ha tomado en sus manos, dice, y no hay nada ni nadie que nos arrebate de ellas. Esas cosas usted tiene que hacerlas una realidad en su vida, pensar en ellas, meditar en ellas como una realidad. Aun cuando las cosas que usted vea sean adversas, hay una realidad espiritual detrás de todo ello, sobre lo cual Dios está gobernando, sobre lo cual Dios está dirigiéndole, está cuidándole, cumpliendo el propósito que Él tiene para su vida. Necesitamos aprender a ver más allá de lo que se ve y ver precisamente a Dios detrás de todo ello. Por lo tanto, adquirir nuevos ánimos en medio de esas circunstancias. El desánimo es una elección. Si bien nosotros no podemos controlar nuestras circunstancias, sí podemos decidir con qué actitud vamos a enfrentar esas circunstancias. ¿Con una actitud de derrota o con una actitud de confianza, de ánimo? El mundo diría de manera positiva, pero ¿sabe cómo lo dice el apóstol Pablo? En Filipenses capítulo 4, él dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno, dice, en esto pensad. Ponga en su mente las cosas buenas de Dios, las cosas buenas que Dios es, las cosas buenas que Dios hace. Y sepa que usted no es la excepción. Dios está haciendo algo bueno, santo y justo en su vida. Por lo tanto, no se desanime, no se entristezca, no se deprima. Saque de sus pensamientos esas ideas y ponga en sus pensamientos las cosas buenas que Dios es y que Dios hace. ¿Cómo escojo yo no desanimarme? ¿Cómo escojo rehusar el desánimo? Bueno, pues céntrese en Dios, porque cuando nos centramos en nosotros mismos como seres humanos, en nuestras debilidades y circunstancias, inevitablemente vamos a desanimarnos. Pero tenemos que centrarnos en algo más grande que nosotros o nuestras circunstancias, y ese es Dios. Tenemos que centrarnos en el poder de Dios y no en el problema. Así es como se hace. Usted puede escoger, por ejemplo, a dos personas y ponerlas en una misma situación, que puede ser caos, tragedias, crisis, pero posiblemente uno de ellos se desintegrará espiritualmente, moralmente, y posiblemente otro sea fortalecido. La diferencia estriba en cuál es su enfoque de esas personas. Si Dios está en su mente, en su corazón, o está ausente. Usted no debe de enfocarse en sus circunstancias, sino en Cristo Jesús. No en su situación, sino en su Salvador. No en su problema, sino en el poder de Dios. Y quiero referirles un ejemplo que la palabra de Dios nos da muy claro acerca de esto, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo del 17 al 18.
Daniel 3 del 17 al 18 dice de la siguiente manera, como referencia, hermanos, o el contexto, aquí estamos hablando, o este pasaje está hablando acerca de los tres amigos de Daniel, después de que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, emitió un decreto de que se hiciera una estatua de su imagen y semejanza, y que todos los integrantes de su reino debían de adorar esa estatua, y aquel que no adorara esa estatua iba a ser condenado a muerte. Y los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, rehusaron adorar a la estatua del rey. ¿Por qué? Porque ellos conocían al Dios vivo y verdadero, un Dios fuerte, poderoso y celoso, un Dios al cual ellos conocían y al cual ellos amaban y en el cual ellos confiaban. Y vea cuál fue la actitud de ellos en medio de esta gran tribulación, de esta gran persecución, de esta gran circunstancia adversa en sus vidas. Dice el versículos 17 al 18: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Dios, oh Rey, nos librará. Y si no, sepa pues, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Puede usted ver? Quizá no podamos entender del todo, pero ¿puede usted ver la actitud, el valor, la fortaleza, el ánimo que estas personas tenían en medio de esa gran adversidad? Imagínense ustedes, pónganse en su lugar. Están en riesgo inminente de morir de una manera horrenda, quemados en un horno. Una de las peores muertes que cualquier persona pudiera experimentar. Ante la desobediencia de algo que quizás el resto de las personas pensaron, pues total, ¿qué nos cuesta? ¿Qué tan difícil es arrodillarse, aunque sea de manera hipócrita, pero arrodillarse ante esa estatua para que el rey esté contento y para que nosotros preservemos la vida, los privilegios y cualquier otra cosa de bienestar temporal, por supuesto? Pero estos hombres tenían en su mente y en su corazón arraigada la fe, la confianza, la esperanza, su amor en el Dios vivo y verdadero, en el Dios de Israel. Y esto fue lo que los hizo permanecer firmes, no por mero orgullo y soberbia propia, sino para honrar y glorificar a su Dios en medio de esa adversidad. Recuerden, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él debe ser la gloria. Y en medio de esa adversidad ellos sabían que Dios tenía el poder para rescatarlos, para evitar que de una manera milagrosa ellos fueran muertos en ese horno, pero también estaban conscientes y no iban a tentar a Dios. De lo contrario, estaban conscientes de que si Dios decidía que ellos murieran de esa manera horrenda, ellos lo iban a asumir y lo iban a hacer para la gloria de Dios. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esa es nuestra gran realidad a la cual el Señor nos ha llamado, y la que domina, controla, gobierna nuestras vidas. Por eso dicen, aun cuando el Señor no nos libre, no porque no lo pueda hacer, sino porque no lo quiera hacer, no vamos a ceder. Fíjense, hermanos, cómo esto se aplica completamente a lo que está diciendo el salmista.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ellos estaban en medio de esa adversidad y decidieron no temer. No temer en el sentido humano. Cualquier ser humano puede temer a una circunstancia, pero no temer a lo que mata el cuerpo, como decía el Señor Jesucristo. Ellos temían algo más poderoso que el fuego, más poderoso que Nabucodonosor. Temían al creador del fuego, al creador de ese rey, al gobernador soberano de todas las cosas. A ese es al que hay que temer. Y ese temor los hizo permanecer firmes. Colosenses capítulo 1 versículo 11 nos dice: fortalecíos en el poder, dice, fortalecíos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo con estas palabras? Que nuestra energía humana, nuestras capacidades humanas, nuestro poder humano se termina, tiene sus límites. Después de una prueba larga ya no tiene usted energía, tampoco vitalidad. Pero la resistencia humana tiene su límite, se termina. Y en los valles de la vida necesita una fuente de poder, de energía mayor que sus propias fuerzas. Más grande que usted mismo. Si va a lograr pasar por esos valles de sombra y de muerte, no lo va a hacer en su propio poder. Tiene que tomarse del poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Necesita un poder más grande que lo que usted es o puede hacer. Por eso dice Pablo que debemos de fortalecernos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Dice, conforme al poder de Dios. Y eso requiere de nosotros, dice, con toda paciencia y longanimidad. Con una actitud, con un carácter que refleja precisamente la confianza en el poder de Dios, en el control de Dios, en medio de esa adversidad. Es muy interesante, hermanos, y lo repetimos y no nos cansaremos de repetirlo, que en medio de las adversidades, lo que la palabra de Dios nos enseña, no es a pedirle al Señor simplemente que cambie nuestra adversidad, sino que transforme nuestro carácter. Transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, que nos dé la confianza, la fortaleza que necesitamos para soportar las pruebas, y el Señor lo hará. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer: rehusar el desánimo, rehusar el temor, rehusar la desesperación, la tristeza, la depresión que puede venir a nuestras vidas a causa de los valles de sombra de muerte. Ahora decíamos, esa es la actitud que David decidió tomar en su vida, y esa es la actitud que debemos de decidir tomar nosotros. Pero esa actitud requiere una base, y esa base está en Dios, en la presencia de Dios con nosotros. Y eso es lo segundo que tenemos que hacer. Recuerde que Dios está con usted, Dios está conmigo. David dijo, tú estarás conmigo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la razón que sustenta mi confianza, mi esperanza en el Señor. Dios no solo promete su poder en el valle, Él promete también su presencia. Dios no nos ve de lejos.
y nos dice: vas bien por ese camino, yo te voy a ir dando consejo, ánimo, instrucción acá desde lejos. No, el Señor dice: yo voy a estar contigo. Y así lo entiende, así lo cree, así lo ve el salmista. Ve la presencia de Dios en su vida. Nunca pasará por un valle de sombra de muerte solo. Nunca pasará un día oscuro solo. Dios estará con nosotros. Volviendo al ejemplo de Daniel, de esa misma situación de sus amigos, de Sadrach, Mesach y Abednego, en el capítulo 3, versículo 24 y 25. Una vez que ellos fueron arrojados al horno de fuego ardiente, dice la escritura en el versículo 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25: y le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Qué forma tan extraordinaria, milagrosa. No solamente era suficiente de que Sadrach, Mesach y Abednego no sufrieran las quemaduras de ese horno de fuego y salieran ilesos de ellas. Eso era suficiente para demostrar que el Dios vivo y verdadero estaba con ellos. Pero Dios quiso mostrar de manera más evidente su presencia, haciéndose presente de manera física, tal como lo pudieron ver no solamente Nabucodonosor, sino Sadrach, Mesach y Abednego en medio de ellos. Una preencarnación, prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, una epifanía, una manifestación de la gloria de Dios en medio de ellos, de la presencia misma de Dios. Hermanos, ustedes pueden ver, pueden pensar cómo Dios en medio de esa gran adversidad se manifestó, se hizo presente, y cómo Dios sigue haciéndose presente en nuestras vidas. Sabe, la Escritura dice que el Señor Jesucristo, aquel que se hizo presente entre Sadrach, Mesach y Abednego momentáneamente en sus vidas, de esa manera, Él prometió en Mateo capítulo 28: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Y de qué forma está presente el Señor? A través de su Espíritu Santo. Él dijo: yo voy a enviar el Consolador. Yo voy a enviar aquel poder que ustedes necesitan, no solamente para enfrentar la adversidad, sino para cumplir la obra que les he encomendado, de ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. La presencia del Señor se confirma en nuestras vidas, no solamente para que nosotros usemos de ella para nuestra propia consolación, sino para poder recibir el poder de Dios para consolar a otros, para llevar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación en la vida de otras personas que están en una peor circunstancia que la nuestra, no solamente por sus circunstancias, sino porque no tienen esperanza, no tienen fe, no tienen verdadera paz para con Dios, porque sus pecados aún no han sido perdonados. Ahí es a donde Dios nos está enviando.
a través de su presencia. Isaías 43, versículo 2 lo dice de esta manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa de parte de Dios para su pueblo. No solamente para el Israel del Antiguo Testamento, para el Israel espiritual, el Israel de Dios en todos los tiempos. Para usted y para mí, si nosotros tenemos la confianza en Jesucristo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Estará contigo a cada paso en medio de esos valles. Si Dios está contigo, entonces, hermano o hermana, no lo puedes ignorar. Si Dios está contigo en medio de esas adversidades, necesitas hablar con Él. Y eso es lo que hace el salmista, y en el versículo número 4 del Salmo 23, cuando cambia el sentido del lenguaje. Y quiero que observe usted en su Biblia esa porción, porque en la primera parte del salmista, de todo el Salmo, él usa todos los pronombres en tercera persona para referirse a Dios. David habla acerca de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él está hablando siempre a Dios como en tercera persona. Junto a aguas de reposo me pastoreará, etcétera. Pero luego, cuando su circunstancia es más apremiante, cuando cambia a una más adversa, la manera en cómo David se dirige a Dios cambia. Ya no es en tercera persona, ahora es en segunda persona. Ya no habla más acerca de lo que Dios hará en su vida, ya habla directamente con Dios, diciéndole: tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto debe hacernos pensar, hermanos, acerca de la oración, que en medio de los valles de sombra de muerte de nuestra vida, nos ponen esas circunstancias cara a cara con Dios. Es cuando más oramos, es cuando más clamamos a Dios, porque es cuando más le sentimos nuestra necesidad de Él. De pronto lo fundamental aquí se convierte en lo más íntimo en nuestras vidas, que es la oración. Cuando atravieso el valle, no quiero simplemente hablar acerca de Dios, quiero hablar con Dios. La religión aquí se convierte en una relación verdadera con Dios. La teología se convierte en una verdadera práctica y convicción en nuestras vidas. Cualquier creyente maduro le dirá que los momentos en los que ha estado más cerca de Dios ha sido en aquellos momentos en los cuales ha tenido una mayor adversidad en su vida, cuando clama a Dios en oración, cuando está en el valle y se encuentra agotado, vacío, perplejo, desesperado, y habla directamente con Dios. El Señor nos dice: yo estoy contigo. No está pasando por esa situación por la cual usted está pasando en estos momentos solo o sola. Muchas veces nos gusta, como el salmista lo dice también anteriormente, estar en esos pastos verdes y en esas aguas de reposo donde podemos descansar. Nos gusta estar en las cimas de las montañas, pero es precisamente en los valles oscuros, tenebrosos, donde hay amenazas de muerte, en donde nuestra relación con Dios se vuelve mucho más íntima y verdadera. Nunca estará más cerca de Dios que cuando se encuentra usted en medio de una circunstancia como la de David, en una circunstancia la cual él identifica
o hace su relación con Dios de mucho más personal, mucho más verdadera en Él. Y finalmente yo quiero concluir diciendo que la tercera cosa que nos invita el salmista a nuestras vidas es que tenemos que confiar en la protección y en la dirección de Dios. Confíe en la protección y en la dirección de Dios. Porque si Dios está con nosotros, Él va a hacer algo. Y lo que va a hacer en esos momentos es protegernos y es dirigirnos para salir de esas adversidades. David recuerda que la vara y el cayado de Dios lo van a confortar. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son dos herramientas, hermanos, básicas que utilizaba el pastor de ovejas para proteger y para guiar a sus ovejas. La vara medía como, pues no sé, más o menos como 1 metro de largo al menos, y terminaba con un, digamos, como con un nudo de la madera misma, que tenía un propósito. Los pastores eran muy hábiles para levantar precisamente esa vara como si fuera una jabalina, algo que utilizaban para poder lanzar, para poder ahuyentar a los depredadores que pudieran acercarse a sus ovejas, para poder ahuyentar a esos depredadores, defender a esas ovejas. El pastor utilizaba esa vara en su mano. Así que cuando pases por el valle, lo que está diciendo el Señor es que Él nos va a defender, Él nos va a proteger. La vara de Dios te protegerá. Dios te dice, te voy a defender y a proteger. Cuando pasas por el valle, el oscuro valle de la vida, Dios no se encuentra sentado en el cielo, indiferente, apático, desinteresado de tu vida. No, Él está sumamente involucrado. No, su presencia no es estática, su presencia es activa en nuestras vidas. Él tiene una vara que utilizará para nuestro favor. El buen pastor está peleando por usted y por mí. Mientras lucha por su vida en aquella depresión, Dios pelea por usted. Está luchando contra los poderes espirituales de maldad en regiones celestes, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Él es su defensor y su protector. En la Escritura, la vara también representa la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es dura, que es rígida, representa la ley de Dios con la cual Él quiere tratar nuestras vidas, enderezar nuestras vidas. No solamente nos protege contra los enemigos de afuera, sino contra nuestros propios enemigos de adentro. El Señor aplica su vara también a nuestras vidas y corrige todo aquello que nos está desviando del camino, que nos está retrasando en nuestro camino. La ley de Dios, que es perfecta y que convierte el alma, el Señor la usa para nuestro propio bien, porque Él sabe que en medio de esas diversas circunstancias tenemos la tentación de autocompadecernos y permitirnos no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la nuestra, ceder a nuestras tentaciones, a nuestras debilidades. Y el Señor usa esa vara, la vara de su ley, para corregirnos. Pero también dice el salmista que el Señor tiene un cayado, y dice que el cayado también infunde aliento. El cayado era un palo, es un palo largo que terminaba con una curva en un extremo, una especie de bastón o gancho. Y el pastor usaba este cayado para guiar y consolar también a sus ovejas. Usaba el cayado para atraer a las ovejas hacia Él. Cuando alguna se desviaba del camino, usaba
la vara no, el cayado no para golpear la oveja, sino para jalarla. Cuando alguna oveja se desviaba y de plano se encontraba en una situación de la cual no podía salir por sí misma, necesitaba que el pastor fuera hasta ella y con ese cayado enganchara a la oveja para sacarla, quizá de entre espinos, de una barranca o de alguna otra situación sumamente adversa en la cual definitivamente perdería su vida. Pero el Señor está allí presente para usar sus herramientas, su ley por un lado, representada en la vara de Dios, pero su gracia representada en su cayado. Y eso es lo que Dios aplica a nuestras vidas. Esa es la vara y ese es el cayado de Dios con el cual trata con nuestras vidas para transformarnos en medio de los valles de sombra y de muerte. Y en medio de esas circunstancias, dice David, el Señor está consolando, alentando mi alma. Si me vuelvo temeroso, si me vuelvo dudoso, el Señor va a aplicar su ley para desechar de mi vida cualquier pecado que me estorbe, pero también va a aplicar su gracia para perdonarme, para restaurarme, para levantarme si he caído. Él no me va a dejar, no me va a abandonar en medio de ese valle. Él me va a guiar, me va a alentar y va a guiarme para salir hacia adelante. Qué bueno, hermanos, es que Dios trate con nuestras vidas de esa manera. Si el Señor es nuestro pastor, podemos confiar en ese trato bueno, misericordioso, bondadoso de Dios. Finalmente dice el Salmo número 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es obvio, hermanos, que los creyentes en Dios, los cristianos, vamos a pasar siempre por valles como todos los demás, como cualquier persona en este mundo. Los cristianos tienen desilusiones, los cristianos se enferman, los cristianos experimentan tragedias, los cristianos pierden a sus seres queridos, los cristianos tienen problemas económicos, los cristianos tienen problemas familiares. Los cristianos pasan por los valles de la misma manera en que pasan todos los demás. Pero hay una diferencia fundamental en nuestras vidas, una gran diferencia entre la vida del cristiano en medio de sus circunstancias y la vida del mundo, donde también pasan por circunstancias adversas. Y es que esa diferencia es que aunque los creyentes o los no creyentes pasemos por los mismos valles de la vida, la diferencia fundamental para el cristiano no es la ausencia de los problemas, no es la ausencia de los valles de sombra de muerte, sino la presencia del pastor Jesucristo que está con usted, que está conmigo. Esa es la diferencia. Que unos tenemos a Jesucristo como nuestro pastor y otros van solos por el mundo, sin esperanza, sin Dios. Jesús vino a este mundo a tomar nuestra imagen y semejanza para poder redimirnos del pecado, de la muerte, de Satanás, del infierno, y para brindarnos la consolación de su poderosa presencia todos los días de nuestra vida, en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Podemos confiar en el cuidado pastoral de Jesucristo en nuestras vidas. Entréguenle el control de su vida a Él y descanse en Él. Y si usted hace eso, usted será un instrumento de bendición en las manos de Dios, para que también Dios lo use como un mensajero, como un embajador de las buenas nuevas en la vida de aquellos que no tienen esperanza, no tienen a Dios, no tienen fe. Oremos. Dios eterno, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos has dado de poder meditar en tu palabra.
Gracias, Señor, por este Salmo 23, y gracias, Señor, por toda tu palabra que confirma las enseñanzas de este Salmo para nuestras vidas. Señor, tú sabes, Padre, todas aquellas personas, aquellos hermanos, amigos, seguidores de esta página, Padre, cuál es su circunstancia, su adversidad, Señor, por la cual están pasando. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas en ellos confianza en ti, confianza en tu persona y en tu obra. No solamente esa confianza de saber que tú estás con nosotros en esas adversidades para alentarnos, para corregirnos, para protegernos, para animarnos, sino que tú estás con nosotros, Señor, para darnos la salvación y la vida eterna, para conducirnos, Señor, hacia la eternidad contigo. Señor, ayúdanos a confiar en ti, en tu presencia, en tu trato divino, en tu trato justo y misericordioso en nuestras vidas. Gracias porque Jesucristo hizo posible ese trato a través de su muerte y de su resurrección en la cruz. Ayúdanos, Señor, a confiar y afirmar nuestra fe en tu protección, en tu dirección. Y ayúdanos a compartir ese mismo mensaje, Señor, en la vida de aquellos que necesitan, Señor, de esa misma fe y de esa misma esperanza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos.